Empecemos el ministerio, hermano, cantando el himno número 17. Himno número 17. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Cúbreme, Jesús Señor, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía tú mi embarcación. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Bendito Dios y bendito Padre Celestial, glorificamos y alabamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, pues, el cual nos brindas ahora de escuchar a tu santa y bendita palabra. Tu palabra santa, la que un día no fue dejada y hoy en esta mañana nos aprestamos, pues, para estar con nuestros oídos atentos, nuestros corazones abiertos a escuchar de ella. Bendice el cielo, Padre Santo, que lleva este ministerio, que es el Espíritu Santo, en el cual en esta hora nos encomendamos en tu mano, y que sea el Señor, que es el que redarguye al hombre el pecado de justicia y de juicio, nos alerte a nosotros en este ministerio, hablar sobre tus enseñanzas. Danos pues tu bendición en este momento, recibe las gracias, Señor, del tributo que solamente por el digno y el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Leamos entonces
el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 24 hasta el 34. Y 1 Corintios 3, del 16 al 20. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan las cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Bendito Dios, bendito Padre. Nuevamente, Señor, estamos como tu pueblo, como aquella época de Moisés, que tu pueblo se colocaba de pies para oír los dichos que tú le dictabas a Moisés. Y el pueblo prometía, después de haber oído, poner por obra todo cuanto tú le diste a Moisés. Y Moisés se lo transcribió al pueblo. Y el pueblo solemnemente hizo una promesa de oír, meditar y poner por obra los dichos en aquel entonces. Y la misma tónica, Padre, existe hoy en esta asamblea, que al oír la voz del Espíritu Santo, que nos suministra enseñanzas tan delicadas como es de su persona, la tercera persona de la bendita Trinidad, el Santo Espíritu, que estamos iniciando estos estudios para que nos ilumines y nos haga comprender y entender qué quiere el Espíritu Santo que hagamos en esta santa y bendita asamblea. Te pedimos que nos ilumine a todos los que están aquí, nos ayude a tener corazones nobles, mente ágil para captar lo que Él en estos momentos nos está dictando a través de esta santa y bendita palabra. Padre, pedimos tu bendición en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué entendieron ustedes con esto que dice aquí? ¿No sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Les explico la palabra templo en primero para que tomemos la idea de qué es lo que significa templo, ¿verdad? Porque Dios siempre en todas las escrituras habla el templo, la casa de Dios, el santuario de Dios, el lugar santo donde Dios se manifestaba. Desde el principio, Dios a los creyentes, a los escogidos, a quien Él seguía, les dio esa idea, que son santuarios míos, mis aposentos, donde yo me manifiesto. Eso es lo que significa, en palabras simples y sencillas y cortas, templo, ¿verdad? Receptáculo para recibir la presencia de Dios. Ahora encontramos que aquí dice, el que violare el templo de Dios, ¿verdad? El que violare el templo de Dios, Dios castigará. Altar. ¿Qué es violar? ¿Qué significa eso? Que Dios dice, el que violare el templo de Dios, Dios castigará al tal.
nosotros encontramos en toda la escritura que el primer templo, ¿quién lo construye? Además del tabernáculo, ¿quién construye entonces el templo en sí? Salomón. No se lo permitió a David porque David era un hombre guerrero que derramaba sangre. ¿Entiendes? En 40 años David fue un sanguinario, pero era plan de Dios. Pero David mató gente extraña, ajena a la voluntad de Dios. Ahora bien, que resulta que el templo de Dios lo violaron los mismos israelitas que hicieron el pacto con Dios y violaron el templo de Dios. Tan es así que entre tantas violaciones que encontramos en la historia del templo, del tabernáculo y también del templo que construye Salomón, hermano, mira, todos los reyes y los sacerdotes y los santos escogidos violaron el templo de Dios. Tan es así que hubo una época que hasta la palabra de Dios la dejaron, la guardaron en unos botijones, unas ánforas de que las tenía. Nadie iba a ese templo, nadie entraba allí, como dice Dios, por la maldición que Dios derramó en ese pueblo pecador. Y aquel templo se convirtió en escudo de telarañas, de pajaritos cantores, escorpiones y todos esos animalitos que ustedes ven caminando por todos lados. Hasta que hubo un rey de 9 años, ¿cómo se llama? Josías. Que tu nieto se llama Josías, ¿verdad? Vinieron los siervos y dice que estando por allí descubrieron que tenían los rollos de la palabra de Dios, lo encontraron. Y cuando los siervos de Josías vinieron y leyeron aquello, oye, dice que los consejeros, la corte de Josías, un niño de 9 años, a oír la palabra de Dios, dice que se humilló y lloraba, sabiendo que su pueblo era un violador del templo de Dios. Y por eso era que había castigo en esas naciones que se llama Israel. Entonces que resulta que ese rey se llama la reforma de Josías en las escrituras. La reforma porque él es el que entonces despertó, mandó a hacer aquello y a proclamar la palabra de Dios para que el pueblo de Dios se diera cuenta cómo era que Dios estaba hablando a ese pueblo. Porque para poder hablar de Dios y en el Espíritu era necesario que tuvieran la palabra. ¿Qué nos dice Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora fíjate lo que dice. ¿Cómo se entiende esto? Claro, hermano, ningún verdadero creyente no puede vivir en comunión con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo, si no tiene conocimiento de la Trinidad. Ahora, ¿cómo se tiene conocimiento de la Trinidad? Como dice la primera de Juan, ¿verdad? Para tener comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Escudriñando qué? La palabra. Si no se estudia la palabra, si no se entiende, no se puede comprender. ¿Qué es lo que dice él? Y el creyente de esta asamblea tiene que, como leíamos la semana pasada, Colosenses 3:16, bueno, que habite pues la palabra de Dios en abundancia en todos vosotros. Y cuando nos equipamos con una armadura perfecta de soldado, mira, la palabra de Dios nos llena el corazón y la guardamos en el corazón. Y después cuando vamos en privado a meditar, vienen los pensamientos, aquí a analizar. Yo leí en la palabra de Dios. Hoy no me puedo quedar dormido. Hoy no puedo fallar. Hoy tengo que evangelizar. Hoy tengo que cumplir Mateo 20, 28, 19. Vayan por todos lados y prediquen la palabra de Dios. Y todo aquel que crea sea salvo y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces así es que manda Dios, hermano. Entonces no es que la persona cree que va a tener demostración de llenura del Espíritu Santo si no escudriña primero la palabra. Yo le dije la semana pasada, y ayer se lo rectifiqué a algunos hermanos que a lo mejor me tomaron mal lo que dije yo el sábado pasado, el domingo pasado. Yo le dije, los hermanos que no llenen el requisito de venir a la escuelita, que no cumplan, mira, tú vas a predicar, tú quieres predicar, bueno, muy bien, buen deseo. 1 de Timoteo 3, capítulo 3, buen deseo, pero llena los requisitos.
estudia primero, capacítate primero, entiende lo que es salvación y condenación, entiende lo que es vida eterna y condenación eterna, entiende lo que significan los 4 evangelios, entiende lo que el Señor Jesucristo dice, entiende lo que el Espíritu Santo te va a informar. Pero si la persona nunca viene y viene a la congregación como mejor le parece, ¿verdad? No se puede, no. ¿Está deshonrando a quién? Dios mismo. No está haciendo el papel de embajador. Es un mal embajador, porque hay embajador chimbo. Últimamente hemos visto en muchas partes de América Latina embajadores chimbos. ¿Vieron? Entonces no es así, ¿no? Ahora que resulta que la palabra templo, como yo lo estaba diciendo ya, nosotros aquí tenemos que ser cumplidores de ello. Y yo, cuando fui elegido por todos ustedes y aprobado en privado y en público, aprobamos que los hermanos portadores tenían que tener conocimiento y venir bien vestidos y presentando a Cristo en la asamblea, bien, bañaditos, afeitados y con una ropa digna, un trapito especial. ¿No lo manda la Escritura? ¿Ah? El Señor Jesucristo no era esos andrajosos que se ven allí en esas películas. El Señor Jesucristo era un hombre muy elegante, era un príncipe muy elegante, muy bien vestido. Dice la Escritura en Juan que las mujeres le lavaban, le servían, hermano. ¿Y por qué cuando el Señor Jesucristo muere, por qué se compitieron, por qué se defendieron, por qué se llegaron a acuerdo a tener la ropa del Señor Jesucristo? ¿Ah? Un traje sin costura. No, una ropa de príncipe, hermano, de príncipe, y así estaba en la Escritura. Hay expresiones que dicen sin atractivo para que lo deseemos en la parte física, pero en la parte elocuente, en la parte espiritual, en la parte de creador a su criatura, él es un hombre extraordinario, hermano. Y claro, ¿por qué hay una referencia que el Señor Jesucristo era sin atractivo para que lo deseemos? No lo vamos a decir que era un hombre así al estilo vendepapa, no. Dice que el primer rey y el segundo rey eran hombres altos, blancos, rubios y con los ojos verdes y muy altos, que sobrepasaban. Y el Señor Jesucristo descendía de uno de esos, descendía de David y descendía de Salomón. Entonces los judíos creían que el que viniera a cumplir el liderazgo en Israel tenía que ser o semejante a Saúl, o semejante a Salomón, o semejante a David. Y no es así, ¿no? Porque las apariencias engañan. ¿Bien? Por eso el Señor Jesucristo, Pilato le dijo, ay, tú eres rey, como despreciándolo. No, hermano. Entonces, el verdadero creyente de esta asamblea imita lo bueno, ¿verdad? Como él dice en Mateo 11, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermano, asentamos en el libro y eso quedó aprobado. Y para que vean, cuando yo lo publiqué aquí, hermano, 12 puntos. Y lo aprobé aquí, le leí los 12 puntos y todos ustedes dijeron, sí, aprobado. Entonces eso quedó aprobado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué yo voy a estar violando siempre lo que aprobamos por mayoría aquí? ¿Por qué? Debemos de ser de una sola palabra, de un solo decir, de un solo hecho. Entonces, los hermanos que vean que no los utilizamos mucho para predicar es porque no están llenando los requisitos. No que nosotros lo exigimos, es el Espíritu Santo quien nos ordena. Las hermanas tienen que venir decentemente vestidas a este salón, a esta asamblea. Los hermanos igualmente. ¿Por quién? ¿Por orden de quién? Para honrar y glorificar, dícele en la carta a los Corintios, por causa de los ángeles. Tenemos que ser así, hermano. Tenemos que ser. Somos hijos de reyes y de príncipes. Y Dios nos llama, vosotros sois príncipes. Somos príncipes, somos un linaje escogido, hermano. Entonces, eso para que lo entiendan algunas personas si se ofenden. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que el templo que fue violado por los israelitas, Dios los reprendió y los esparció y los diseminó por todo el mundo entero. Porque pecaron, violaron el templo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, que se encuentra que el templo que estaba todavía en construcción, que Herodes lo estaba repotenciando y reformando
¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿qué encontró el Señor Jesucristo dentro de ese templo? Lleno de mercaderes y... ¿Ah? Va un mercado persa sin límite. Como él dijo, una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. 2 veces él tuvo que tomar un látigo y expulsarlo. Mi casa será llamada casa de oración. de oración. No. Entonces, hermano, seamos respetuosos de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos utilice aquí y fuera de aquí. Entonces, el templo, en primer lugar, es el físico, universalmente, a donde se adora a Dios. Dios dice, edificaré Mi iglesia. la iglesia universal, es templo de Dios, templo de Dios. Y el que la viola, hermano, dará cuenta en este mundo y en el que viene a Dios de la violación que hacen de eso, que Dios llama mi templo, el físico. Pero también viene un templo local, este es un templo local. Aquí no se puede violar esto. Por eso le recomendamos a las personas que nos visitan que no vengan vestidas en pantalones. Dice la Escritura que no puede ser. Las damas pueden andar de lunes a sábado en pantalones, muy cómodos, está bien. Van al mercado, van por aquí, hacen de todo, van en el Ávila, corren, ok, se montan en caballo, en burro, en lo que sea, en pantalones, amén. Pero cuando vengan a la presencia de Dios, en falda, elegantemente, bien vestida, perfumada. Entonces, ¿qué pasa? Los varones igualmente lo mandan las Escrituras. Entonces, no podemos que esto se nos llene de un desorden como está sucediendo en el mundo entero. Nosotros aquí predicamos la sana doctrina, pero si no condenamos la falla, estamos cayendo en errores. Bien, no se les olvide que esto está lleno de ángeles buenos que nos admiran, pero también los diablos tentando. Hagamos lo que Dios manda. Ahora bien, entonces que resulta, hermano, que si nosotros violamos por 3 cosas, el templo físico, Dios nos reprende. Si violamos el templo local, Dios nos reprende. Pero viene el principal, vosotros sois todos nosotros, porque somos templo de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu Santo. Como dice el versículo, lema, 1 Corintios 6, del 19 al 20. 1 Corintios, primero 6, capítulo 6 y el 19, 2 versículos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ajá. ¿Y qué más? Porque habéis sido comprados por precio. Ajá. Honrad pues a Dios Ajá. en vuestro cuerpo, Honrad, y en vuestro pues. espíritu, Ajá. los cuales son de Dios. Muy importante, ¿ves? Honrad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. Ahora nosotros fuimos comprados, no nos pertenecemos. ¿Por qué dice Pablo y Pedro? Entonces, ¿por qué si eres templo del Espíritu Santo? ¿Por qué eres tan desobedientes? ¿Por qué vas a pecar? ¿Por qué vas a hacer a los varones? Les dice, no hagas que tu cuerpo sea templo o objeto de una ¿qué? Ramera. O la mujer, no te dejes llevar por el diablo, que mira, eres joven, bonita y elegante, y eres creyente, y eres templo del Espíritu Santo, y eres soltera o casada, pero el diablo te anda presentando al que vende queso en la esquina, o al que vende carne en la esquina, o al que vende zapatos o vestidos bonitos. Y fui, oh, qué elegante, qué bello, qué hermoso. Señora, 60% se vende todo, y la mujer va cayendo y va cayendo, porque así lo dice la Escritura. La mujer, cuando es halagada, cae en la trampa del hombre vivo, porque el varón nunca está conforme con una sola, sino que desea, como Salomón, tener 1000 esposas. A Salomón le gustaba tener 1000 esposas porque la riqueza que él tenía era del pueblo, no era de él. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, hermanos, si somos de esta asamblea, templo del Espíritu Santo, debemos de obedecer lo que el Espíritu Santo nos está indicando. Como dice allá en 1 Corintios, Romanos 12, también dice, capítulo 12, os ruego por las que, Por la misericordia de Dios. que presentéis que, bueno. Y si no se cumple eso, dice yo, bueno, no se está cumpliendo. Entonces dice Santiago, sabes que Dios te va a amonestar.
Dios te va a reprender, Dios te va a castigar. ¿Sabes que por eso Dios te va a colocar en una cama? Entonces evita eso. ¿Cómo? Obedece al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo obedezco? Lee la palabra diariamente. Habite pues la palabra de Dios en abundancia en vosotros, orando todo el tiempo, leyendo todo el tiempo, pidiendo fuerza. Ayer un hermano con sinceridad me dijo, hermano, ¿cómo recibo yo poder para vencer tantas tentaciones? Digo, ¿cómo no, hermano? Primera de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, ¿qué dicen? Hablando al Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Sabiendo nuestra debilidad. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Pero dilo para que lo oigan allá. ¿Cómo dice? Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿cómo dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Ajá, Santo. pero entre comillas, colócalo así, hija, ¿ves? Entre comillas, recibiréis poder. El poder cuando somos débiles, porque nosotros somos débiles, ¿verdad? Andamos en este cuerpo que no tiene que composición, llenos de error y de falta. Pero el Señor dice que no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado un poder que se llama el Espíritu Santo. Y con él vencemos todas las 17 palabras que repetimos siempre en Gálatas 5, 17 aberraciones allí. Porque una persona que tiene el vicio del aguardiente y del cigarrillo, cuando se convierte al Señor, esa persona, ¿cómo hace para vencer ese vicio del cigarrillo y del aguardiente? Oye, Señor, mira, tú dices que tú eres poderoso, y si tu Espíritu habita en mí, dame la fuerza para no seguir tomándome la botella de cacique y las 2 cajas de cigarrillos diarios. No, Señor. Mira, ahorita venden cigarrillos por todas partes. Tú vas por la calle, cigarrillos a 600 bolívares, lo más barato. Oye, es que te lo meten en los autobuses, en los abastos, en el banco, en todos lugares. Y la gente, dame uno. Eso para calmar la ansiedad. Pero es bueno el cigarrillo para un creyente. Es bueno, no es bueno. Ahora, es bueno que te tomes media botella de vino para uno controlar esas ansias de lo que es perjudicial para el cuerpo. Bueno, Espíritu Santo, dame poder, tú moras en mí, tú estás en mí, yo te invoco. No dice allí Joel 2 y Joel capítulo 3, y dice allí, lo repite, pero el que invocare el nombre de Dios recibirá ¿qué? Ustedes no vieron, hermanos, cómo vencieron esas mujeres y esos hombres, vencieron toda clase de obstáculos, ¿verdad? Porque invocaron a quién. Pedro se estaba hundiendo, ¿y a quién invocó? Al club de los pescadores. Al Señor Jesús, sálvame porque perezco, y extendió la mano. Hermanos, nosotros los creyentes somos débiles. Como me enseñó aquí una hermana que estudia mucho y predicadora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Entonces todo, con el Espíritu Santo, todo lo podemos, todo, absolutamente todo, si lo invocamos. Salimos de aquí y no sabemos si vamos a regresar. Salimos de la casa, pero lo podemos. Claro, me decía una persona, pero bueno, pero que hay tantos viejitos en las congregaciones enfermos. Yo tengo un libro que dice ¿por qué sufren los creyentes? Y ponen como ejemplo a Job. Pero es que cuando una persona está mayor, Dios la está llamando y le dice, mira, arregla tus cosas, hija o hijo. Arregla tus cosas porque ya cumpliste tus tiempos, arregla todo. Ahora yo te voy a dar gracia sobre gracia para que lleves esos 80, 90, 100 años que te quedan. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a la congregación en privado? Pidiendo por esa persona, Señor, dale fuerza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estar allá es mejor. Entonces, si no en nuestras vidas militantes, como soldados, como sacerdotes, como siervos de Dios, como diplomáticos de Dios, si no pedimos fuerza, como lo hizo Josué cuando se iba a enfrentar
a tanta maldad, a tantos demonios, miles y miles de demonios. Y Satanás lo estaba esperando a pasar el río. ¿Y qué hizo Josué con aquel? Invocó el nombre de Dios. Y Dios le dio la victoria, una tras una, victoria. 33 victorias consecutivas ganó Josué en la dirección y el poder del Espíritu Santo. Y entre ellos el único que pudo parar, ¿qué? El sol o la tierra. Detente tú sol allá y tú luna acá. Y el día más largo, Josué, por la fe en Dios, venció lo que era imposible para los guerreros. Él lo logró, único en la historia del ser humano. No hay otro hombre que haya hecho eso. Y Dios les concedió. Y Dios nos lo dejó en las Escrituras, hermano. Si tenemos al Espíritu Santo que nos está llevando, que nos está instruyendo, oye, este templo, este Simón viejo, este Elena vieja, este Netalí viejo, bueno, llenémonos de la presencia del Espíritu Santo, del conocimiento, y preguntémoslo siempre, ¿qué quiere, Señor, tú que yo haga? Y Él nos va a decir, primero corrige estos defectos y después yo te voy a dar esta misión. Así. No lo hizo Josué, no lo hizo Moisés. Moisés tenía un defecto de ¿qué? Era tartamudo. Y él le puso esa excusa. Era tartamudo, pero con el tiempo Moisés venció aquello con el poder. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, encontramos los 5 libros de Moisés, y habló Jehová a Moisés casi 6,000 veces. Y de tanto hablarle en eso, Moisés clamaría a Dios en privado: Señor, dame elocuencia, dame voz fácil para pronunciar tu ley. Y Moisés terminó en esas bendiciones especiales, porque cuando vamos al libro de Deuteronomio, se ve que funcionó los 40 años de andar en comunión con la Trinidad, que el Espíritu Santo lo capacitó, hermano. Y ahí lo vemos a nosotros. Deuteronomio dice que Moisés al morir nunca perdió su vigor, nunca perdió la vista, y etcétera, y murió en paz, y Dios se lo llevó al monte Pisga, y allá lo enterró Dios hasta la gran tribulación, que lo va a traer como testigo. Está congelado, pues. Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora, Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. ¿Por qué? Porque el Espíritu está presto para darnos a nosotros. Mira, dice el apóstol Pablo: mira, mujeres creyentes jóvenes, no se dejen vencer. Y usa Pablo una expresión que se usaba mucho en esa época: las mujercillas. ¿Han leído ustedes eso? Cuando el apóstol Pablo dice las mujercillas que se dejan llevar y halagar por los hombres. Por los hombres. Cuando las chicas están de 15 a 17, 18 años, ¿qué le prestan la atención? A los piropos de los elegantes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Oye, bien, este es el complemento. Las cosas viejas tenemos que dejar y permitir que el Espíritu Santo nos llene de lo que se ha llenado. Pero si yo soy llenado del Espíritu Santo, tengo que ver qué es lo que el Espíritu me está indicando en la palabra, para que yo vaya dejando poco a poco los defectos, esa flojera que hay en la congregación, esa apatía que Dios no le agrada. Hay un himno que dice constantemente que cuando vengamos a la presencia del Señor, oye, mira, Iglesia de Cristo, reanime el amor y alegre en la noche. ¿Qué? Espera al Señor. Pero dice allí: despierta, despierta, deja el sueño. Entonces, ¿qué resulta? La segunda pregunta es: ¿todo lo puedo en Cristo? El poder es para el que está en Cristo, mediante el Espíritu Santo. Gracias, ¿verdad? Está muy bien. Ahora aquí dice: por favor, hermano, explique qué significa estar en Cristo. Claro, es difícil, pero a la vez es fácil, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, la misma palabra, nueva criatura es. Cuando no somos de Cristo, ¿somos de quién? Una vez, ay, caramba, ¿cómo hago yo? Bueno, cuando uno no está en Cristo, pertenece al diablo.
y hace las cosas del mundo, del diablo y las personales. Y esa persona es un pecador que cada día va de mar esperando la muerte sin Cristo, y al morir esa persona sin Cristo va allá al infierno, donde el lloro y el crujir de dientes nunca cesa. Esa es la vida sin Cristo. Pero cuando uno oye el Evangelio, la predicación del Evangelio, que ojalá el mensaje que ayer se presentó allí en el cementerio, una sola persona haya oído, tanto en el cementerio, los hermanos que predicaron en el cementerio, como en la funeraria. Esa palabra regada, el Espíritu Santo la haya llevado a un pecador. Esa persona que pertenecía al diablo, si la aceptó, esa persona se arrepiente, viene a ser una nueva persona en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y de esa nueva criatura viene a ser lleno del Espíritu Santo. Y esa persona 100% pertenece a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Con el gozo y la alegría de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y la esperanza que abriga a un creyente esperando otra vida sin dolor. Bueno, esperando otra vida sin dolor, donde me den la bienvenida de Jesús, mi Salvador. ¿Qué significa estar en Cristo? Es eso, hermano. Una nueva persona que se llena de Cristo. Ahora, dice la Escritura que el que se llena de Cristo y nace de nuevo tiene que ser par igualito, como dice Pablo. El que dice que está en Cristo debe andar como Él. Ahora, ¿cuáles son los méritos de Cristo? Un hombre afable, un hombre sabio, un hombre lleno de amor, un hombre respetuoso de las leyes de Dios y de los hombres, un hombre que repartió amor entre la asamblea, entre los apóstoles, y les dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os el uno al otro. Bien, porque dice la palabra de Dios que el amor en la asamblea ha venido y se va resfriando cada día. Y cuando tenemos al Espíritu Santo pedimos poder. Concédeme gracia para que yo pueda amar mi ministerio en esta asamblea. Porque por lo menos cada día la persona se va en su ministerio capacitando, llenándose de Cristo. Sí, es posible. Y con el tiempo, después de esto, dice la Escritura que hay 24 dones que el Espíritu Santo los reparte. Aquí en esta asamblea el Espíritu Santo ha repartido dones. Lo que pasa es que hay hermanos que lo tienen es guardado. Y qué lástima. Por algunas razones tienen el don guardado. Por eso que dice el himno, y despierta el sopor, el sueño. Entonces, oye, hermano, hasta que nos muramos. Yo he leído tanta biografía de pastores ancianos, viejitos, que ya muriendo casi los 100 años le fueron útiles al Señor. A muchas personas no les agrada cuando yo digo que el hermano Rufino le hicimos una rampla porque el viejito le daba unos dolores y lo subíamos, aunque él lo sentábamos allí, no cantaba, no decía, pero a él le gustaba estar en la presencia del Señor. Y entre 6 hermanos lo subían y lo colocaban allí en la silla, pero él mandó así una rampla porque a él le daban unos dolores en los huesos, hermano, que eso eran terribles, de las 4 enfermedades de las cuales padeció ese pastor que está allá en el paraíso esperando, bueno, el reconocimiento de su labor de tantos años. Entonces yo digo que nosotros debemos ser fieles hasta lo último, nunca entregar la toalla ni el guante, nunca entregar. Y a veces yo les digo a ustedes, mira, avívese porque ya yo oigo campanita que el Señor me va a llamar, pero yo tengo que estar aquí hasta lo último, porque yo no me pertenezco a mí mismo, soy de Cristo. Todos ustedes conmigo somos de Cristo y estamos a su servicio. Y el Espíritu Santo le agrada que unánimemente nos mantengamos unidos con diferentes dones, cada quien participando en el ministerio, en la predicación, en la alabanza, en la adoración, en la limpieza, en venir. Hemos estado pidiendo al Señor que nos envíe una ofrenda para ver si compramos material. Bueno, el Señor la semana antepasada hizo provisión. Me llamó otra hermana al extranjero, mira, ahí te envío algo para que compres, disculpen la expresión, para que compres papel higiénico. Fíjate, ¿qué les parece?
Es desagradable decirlo, ¿verdad? Ahí te envío algo para que compres papel higiénico porque le ha llegado en el WhatsApp a ella que esta asamblea no tiene ni para comprar papel higiénico. ¿Qué les parece? De allá llamaron, hermano. Y yo, mira, le di gracias al Señor y le hemos dado gracias al Señor. Y que Dios bendiga a esas personas por ahí. Bien, porque está atenta al ministerio. Bien. ¿Cómo se dice a la persona que dan? Hay una palabra especial. No, hay una palabra. Hay un filántropo. Aquí hay hermanos y fuera de aquí que son filántropos. La filantropía se practica en la iglesia. Eso le agrada a Dios. Bien. Pero hermano, oigan bien, no dejemos de oír al Espíritu Santo en esta asamblea. Ahora, si yo soy templo del Espíritu Santo y vivo como mejor le parezco, ¿bien? Yo tengo que brillar, sentir que yo le haga ver a mi esposa y a mis hijos y a los demás que yo soy de Cristo, yo soy una nueva persona. Allá es donde se muestra la calidad de creyente que nosotros somos, y que uno ama al prójimo, y que los que tengan aquí esposas que no son salvos y están en su casa, hagan lo posible para enamórenlas, hermanos. Llévenle una de esas tortas sabrosas que venden en la repostería, una milhoja, hermano, una rosita, hermano. Mi amor, te amo, mira, aquí te traje una milhoja y un clavel, y así, mira, y Cristo te ama. Pero si llegas con una carota tirando la puerta y golpeando todo y diciendo apártate, eso no. Eso existe, hermano, existe aquí. Por eso lo digo, aunque ustedes lo tomen con juego, existe aquí, no puede ser. Yo les dije, seamos una asamblea bienaventurada. Salmo 1, bienaventurados los santos, el hombre que procede, la mujer creyente. Entonces, bueno, hermano, y entonces el cuerpo, hermano, es cierto. Hay muchos pecados que muchas veces, mira, yo les dije la semana pasada, el Señor Jesucristo dijo en Mateo, capítulo 15, versículo 19, del corazón sale ¿qué? Entre ellos ¿qué, hermano? De las siete palabras, que por lo menos en Mateo, la básica está allí, él la mencionó como número 1. Léanlo, busquen Mateo capítulo 15, versículo 19. No, ahí viene. Mira, ahí él la puso como fundamento, ¿eh? La primerita. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Aguántate. ¿Del corazón qué? Salen los malos pensamientos. Oigan bien, mira. Del corazón salen todos los qué. Los malos pensamientos. ¿Cómo se llama eso en la computadora cuando tú guardas todo? El archivo, pero hay otra cosa que llama ¿qué? El software. ¿Qué guardan allí? Toda la información. Y cuando tú vas entonces acá a abrir, tú llamas, ¿no? Todo lo que tienes almacenado allí te viene. El corazón es así, hermano. Todo lo que uno tiene almacenado. Y si del corazón salen todas esas cosas malas que el Señor Jesucristo empezó, del corazón salen los malos pensamientos. Si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos da poder para vencer los malos, porque este cuerpo lo cargamos nosotros, hermano. No nos engañemos. Veámoslo así al crudo. Si vamos por una acera, veámoslo por así al crudo. Si vamos por una acera, o entramos en un autobús, o en un almacén, o un abasto, o un banco, un santo de aquí, un varón, encuentra a una señorita en bikini, ¿qué hace? Díganmelo crudo, si no se engañen. Díganme la verdad. Hermano, uno hace una descripción anatómica, uno hace una descripción, uno le ve la cabeza, las espaldas, todo. ¿Es una miss o es una loca que se escapó? Uno hace un análisis de ella. Y si ella es culebra, mira cómo hacen las culebras. Entonces uno en ese momento fijó la mente trasladó eso ¿a qué? Al corazón, allí se almacena. Algunas personas me han dicho, mira, yo de noche tengo unos sueños, pero bueno, hermano,
La oración es el poder, hermano. La oración es el poder. Y los casados ya somos más educados, más disciplinados, pero los solteros, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que han visto hombres, ay, pero, ay, qué guapo, Dios mío, ¿qué hacemos? Las mujeres, hermano. Entonces, la creyente no dice eso cuando ve a un hombre guapo. Sí, tenemos que ser naturales, hermano. El Señor en el Sermón del Monte enseñó a ese pueblo que era totalmente carnal. Y si tú miras a una mujer, ¿verdad? Él se lo dijo, su explicación solemnemente. El que mira a una mujer, la analiza, la ve en toda forma y la codicia, ahí están los malos pensamientos, ¿verdad? Entonces uno tiene que pedir al Espíritu Santo, dame fuerza, Espíritu Santo, para no caer y no ofenderte, porque tú quieres que mi pensamiento, mi idea que yo analizo, que lo que tenga el corazón sea lo tuyo para ti, para que llegue el momento a ser un vaso limpio, para que tú me utilices en el momento propicio. Porque Dios dice que no utiliza en su pueblo para evangelizar y otras cosas vasos sucios, hermano. No. Por eso Dios le mandaba al pueblo de Israel, límpiense todo, santifíquense todo y absténganse dentro de 3 días, 1 semana o un mes, porque yo los necesito. Y entonces Moisés convocaba santa convocación para decirle, Dios dijo así, límpiense porque van a hacer esto y el otro y el otro. Pero Dios preparaba primero hombres y mujeres en el pensamiento y después en lo físico. Entonces el Espíritu Santo hoy no ha cambiado. Él está asesorándonos constantemente para que seamos matrimonios, esposos más sanos, ¿verdad? Asamblea más sana. Hermanos que no tenemos mucho conocimiento, bueno, aprendamos a los pies del Espíritu Santo. Pidamos poder de Él. Y entonces seremos vasos santificados, como dice el apóstol Pablo. Vasos santificados para el servicio. Se lo repetía Pablo constantemente a un joven que estaba aprendiendo. ¿Entiendes? Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que seas un vaso santificado y útil, ¿verdad? Y útil. Oye, hermano, si la palabra de Dios es clara y el Espíritu Santo, no, la tercera persona no varía, no juzga, no varía, y él no bota palabra en ningún miembro desobediente. Por eso el apóstol Pablo se paraba y decía, no fui rebelde al llamado de Dios. Y como viudo que era, se entregó, porque dice la historia que el Sanedrín, a los 13, 14 años, los niños tenían que escoger una esposa, y los padres le escogían esposa. Y posiblemente Pablo, en su vida privada de rebelde y matón, se casó. Entonces, claro, o enviudó o algo así, porque ya él, cuando el Señor lo llamó, cerró su corazón. ¿Para quién? Aplicó la ley del celibato. Y él habla del celibato, que no, que ninguna persona debe de quedarse soltera. Es bueno casar. Pero él lo hizo por causa de quién? De Cristo. De Cristo. Claro. Entonces, claro. ¿Ah? No, porque es que no se puede decir eso, porque Dios no se puede decir eso, porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté, no es bueno que la mujer esté. Entonces, si somos sinceros en purificar este templo y Dios sabe nuestras necesidades, bueno, dice, te voy a proveer lo que tú necesitas, pero a mi manera, no como tú quieras. Decía un argentino creyente que le pedía a Dios, ¿no? Constantemente, estaba soltero, Señor, yo quiero casarme, pero dame una esposa así, así, así. Eso sí, pero la que tú me vas a dar, que sea como fulanita. Es decir, ya él tenía escogido, y le puso condición a Dios. Entonces, en ese librito de enseñanza, que cuando uno le pide algo a Dios, no le puede poner condiciones. Eso sí, mira, oye, mira, yo quiero una esposa así, 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 así. No quiero. Porque dice la Escritura que las mujeres le tuercen al hombre que el ministerio. Y cuando elegimos la que Dios no nos quiere, le tuercen a uno el ministerio. Y como Dios es sabio, Dios
hace pareja con un propósito que Dios las trae a su pueblo para un servicio. Uno no lo ve cuando está joven, uno lo ve después que ha avanzado y ha caminado con Dios. Yo le digo a algunos esposos aquí, miren, echen para adelante, pónganse en las manos del Espíritu Santo. Él no es loco, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros lo que tenemos en esta asamblea es que perfeccionarnos, ¿verdad? Y cada día aprender más y pedir fuerza y luz y conocimiento, ¿sí? Para que Dios nos siga utilizando. Toda persona que está aquí actualmente, todos tienen un ministerio. Y ese ministerio tienen que perfeccionarlo en música, en predicación, el que pase el colecto, el que limpie el baño, ¿no? Ninguna persona que está aquí me puede decir a mí, yo no voy a limpiar ese baño porque a mí no me toca eso, yo estoy viejo. No, está fallando, está pecando contra el Espíritu Santo, ¿sí? Porque yo lo he dicho y me han contestado aquí, así. Y esa persona que contesta así está fallando. Yo espero que con la ayuda de Dios, antes de diciembre terminemos todo lo que estamos haciendo, para empezar en el año que viene, si Dios lo permite. Si yo estoy aquí, la vestera, la sociedad, para ayudarnos los unos a nosotros. Entonces, si Dios lo permite. Entonces, hermano, yo le digo que si el Espíritu Santo nos está hablando, como nos está hablando, ¿no? Me quedan 10 minutos. ¿Ah? Sí, vamos a agarrar 10 minutos porque vamos a agarrarme 10 minutos. Violar el templo de Dios, ¿qué significa? Bueno. Violar el templo de Dios es utilizar nuestros cuerpos para cometer actos impuros, ¿no? Bueno, eso es claro, hermano. Es claro, hermano. Eso es claro, hermano. Nosotros no podemos hacer eso. Cuando uno es rebelde y coloca este cuerpo, ya lo dice la ley, somos comprados. Ninguno de los que estamos aquí nos pertenecemos. Si vamos a la época del apóstol Pablo, los siervos nunca hacían lo que ellos querían, sino, mira, siervo, ame esto, siervo, ame el otro, tú ven esto. Un hombre le pidió al Señor un milagro, un militar, y le dijo, Señor, di tu palabra y yo lo obedeceré, porque yo también soy puesto en autoridad y tengo siervo también. Y Dios lo admiró porque Dios lo vio. Oye, grande es tu fe. Grande es la fe del hombre aquí y mujer que obedecemos a Dios. Y el Espíritu Santo se recrea, hermano. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Bueno, aquí dice, existen los ángeles malos. ¿Y por qué? Sabe que desde el principio los ángeles que sabotean a este mundo creado, bello y hermoso por Dios, los ángeles pecaron antes de que Dios construyera los 6 elementos en este mundo. Ya los ángeles habían saboteado lo que se llama el firmamento. Ya los ángeles caídos por Satanás habían hecho lo malo allá en los mundos, que solamente Dios sabe lo que está allá, y que la cual un día Dios nos va a revelar todas esas cosas que sí. Esos ángeles malos, los que hacen la pregunta, siempre existieron, hasta que Dios determinó venir a este mundo y que Él hizo al principio a crear los 6 elementos, desde la luz hasta el último, el hombre, ¿verdad? El último elemento fue el hombre. Y hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre cayó en pecado porque oyó primero al ángel malo, la que está haciendo la pregunta, preste atención. Y el ángel malo todavía no ha sido condenado. Y existe, está haciendo daño en todo lugar. Observen las ventanas del mundo. El diablo es quien tiene saboteado los 5 continentes. A toda la humanidad hay hambre y hambres. Hay miseria, hay de todo lo que puedan ver. Y le tiran actualmente la culpa a Dios. No es Dios, son los ángeles malos. Y es el hombre malo que se une con Satanás. Bien. Hay un periodista que se corrió algo y dice que en esta reunión de Putin y el chinito Kim Jong-un, bueno, en secreto con China dijeron, bueno, somos una trilogía, pero tenemos todavía 2 países más que
que son Pakistán y la India y Irán, que forman un quinteto de bombas atómicas, porque a la hora que los gringos se hacen con su ropa, nosotros le hacemos la contra. Es decir, de la abundancia del corazón habla la idea malsana que esta gente tiene. Y ustedes han leído el capítulo 37 y 38 de Ezequiel. ¿Quién es Gog y Magog? Esos 5 países que les estoy mencionando. Y es una media luna que en la gran tribulación, después que nosotros no estemos aquí, los ángeles malos tomarán a estos para invadir a Israel. Porque el problema para ellos dicen que la piedrita en el zapato actualmente, donde Europa y los Estados Unidos tienen centralizado la protección, porque es la puerta de entrada. ¿Sabe que si el país, dicen ellos, si entramos por Israel y llegamos al mar Índico y nos tomamos el mar Grande, podemos dominar el norte, bien, o sea, Norteamérica y nosotros el sur, o sea, las 3 Américas, Norte, Centroamérica y Suramérica? Esa es la idea de los 5 países malos, de Gog y Magog, hermano. La media luna viene así, ¿ves? Bien. Claro, Dios siempre ha colocado en toda la historia un poder en el mundo que equilibre al malo, para que el malo no se desate hasta que Dios lo permita. Entonces, todo eso es guiado y alimentado por el ángel malo. Los ángeles malos. Existen los ángeles malos. Y aquel que no es de Cristo vive con ángeles malos. El hogar que no es de Dios, ahí hay ángeles malos. Me han dicho personas donde yo vivo, ¿por qué hay tanto ruido en mi hogar? ¿Por qué se mueven de noche cuando estamos durmiendo en la silla? Bueno, yo le digo, bueno, examínense. Dios dice que no es de Cristo, es del diablo. Más nada, no le hablo mucho. ¿Cómo? Ahí le dejo eso, Señor. Sí, hermano. Sí, porque donde no habita el Espíritu Santo, ¿quién habita? Los demonios. Bien, hermano. Y nosotros en la planta baja tenemos un centro de idolatría, porque son las Paulinas. Y allí hay estatuillas, hermano, y estatuillas y grandes. Yo entré allí y tienen un taller, cómo fabrican ellos, hermano, cómo fabrican ellos las medallitas, las famosas virgen esas que venden, carísimas, una millonada que se ganan esas mujeres allí. Había 9 monjitas y había una filtración, pero había un cortocircuito. Entonces, por fin le descubrí, esto por aquí, señora, tiene que decir al albañil que le roba por aquí y por aquí. Pero aquello era como un hielo, un frío. Algo, ahí no había nada de calor. Yo creo que el único calientico era yo. Sí, y ustedes entran allí en una mezanina, son 3 locales unidos, pero hay un frío allí, hermano, ahí existen los demonios. Y a pesar de todo, nosotros desde que llegamos allí somos el equilibrio, orando constantemente. Y ya hay 5 creyentes, hogares creyentes en ese edificio. Empezando por uno que era rebelde y borracho sin par. Él y su esposa y sus hijos creyeron al Señor Jesucristo. ¿A un cristiano se puede presentar el enemigo malo? Claro que sí, a cada momento. Tienen que tener cuidado. En todos los hogares que no son creyentes, ahí está el diablo. Porque este terreno es mío, dice él. Ahora, ¿sabe que hay varios ejemplos? Fíjate, el Señor Jesucristo dijo, poniendo como ejemplo, cuando la palabra de Dios llega a un hogar, a una persona, a una familia. Y dice el Señor Jesucristo, poniendo por ejemplo de un demonio que habita en una persona, en una pareja, en un matrimonio, o en un hogar que hay varios. ¿Bien? Viene la palabra de Dios y de golpe oyeron a esa gente la palabra de Dios. Y esa persona oyó la palabra de Dios, que lo vamos a ver aquí en los Hechos de los Apóstoles. Y entonces oyó la palabra, pero no la aceptó como la idea de Dios, que es lo que Dios manda para ser salvo, que se arrepienta. La persona fue enseñada intelectualmente, pero no aplicó su palabra a su corazón. Y dice la palabra de Dios que tal persona, el evangelio limpia a esa persona. Y la persona entonces empieza a leer las escrituras en esos hogares donde no habita Cristo en primer lugar. Y entonces la persona empieza a leer las escrituras, hasta pedirle a Dios, pero Dios no lo oye.
y esa persona empieza también a venir a las congregaciones, pero todavía sigue igual. Y el demonio se cansa que habita en esa persona o en ese matrimonio y dice que él, como no puede combatir a ese matrimonio o a esa persona, se va. Yo lo digo al Señor Jesucristo, se va y sale de ese hogar y sale esa persona, pero ¿cuándo? Temporalmente. Y dice que el demonio salió por aquí, dándole la vuelta a la cuadra y dándole la vuelta y no consiguió otro parecido. Y dijo, bueno, me volveré de donde salí. Y dice, bueno, pero no voy solo. Y se busca 7 demonios peores que él. Y vienen y habitan nuevamente en ese hogar, en ese matrimonio o en esas personas. Y entonces dice el Señor Jesucristo que peor fue la postremiría. Bueno, lo último de esa persona que al principio fue peor. Entonces los demonios ahí consiguieron posesión. ¿Por qué? Porque esa persona no se avispó, oyó el llamado, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. No se aplicó, no se interesó. Entonces, claro, vinieron los demonios y volvieron a tomar. Y esa persona se convierte en un hogar, a una persona peor que al principio. El Señor Jesucristo lo dijo de Judas. Mejor le hubiera sido a Judas no haber nacido. Entonces, hermano, si alguien está aquí que no es creyente, limpie su vida, limpie su hogar. No permita que el Satanás, el diablo malo, habite en su casa ni en su persona, sino que habite en Cristo, en su corazón, y Cristo limpiará su hogar. Y aún los creyentes, como templo de Dios, tenemos que limpiar nuestros hogares. Porque en el hogar no tienen que hablar palabras feas, ¿verdad? Invocar muchas cosas. No tienen que haber muchos vicios, muchos perjuicios para el creyente. Por eso Dios dice, limpia tu casa, santifica tu casa, para venir al encuentro de Dios en comunión. Quedaron 4 preguntas aquí, yo se las digo la semana que viene. Cuando tenemos hijos inconversos. Correcto, ¿verdad? No, nosotros como creyentes somos sacerdotes para ellos. Y nosotros santificamos la vida de ellos y alumbramos los pasos de ellos. Y es por ello que como sacerdotes diariamente le llevamos a esas personas al Señor. No correrlos, Dios nos manda. Sí hablarle, porque los hijos cuando tienen edad tienen que formarse hogar. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.